Y también ya tenemos en la línea telefónica, y le agradezco que nos haya esperado unos minutitos más, justamente y también por alusiones, porque también lo estuvo mencionando mucho el senador Erandi, a Alejandro Armenta, el senador de Morena, que ayer hizo una exposición amplia, una exposición con información, datos duros, también para dar a conocer pues los pros de esta iniciativa. Y yo le agradezco mucho que nos tome la llamada y platique con nosotros, senador Alejandro Armenta. Muy buen día. Gracias, Sheila. Buenos días a tu audiencia, a tu equipo de producción. Yo voy a referirme a la información técnica que durante 4 años de investigación he obtenido y cómo la hemos compartido para el bien de México. No voy a descalificar, porque quien en lugar de argumentos se dedica a utilizar los micrófonos para descalificar a alguien, pues se descalifica a sí mismo. Te diré primero que en diciembre del 2018 obtuve, después de un año de gestiones, obtuve las 31 concesiones mineras, obtuve los documentos, y en esas 31 concesiones mineras, Sheila, amable audiencia, investigué los estudios geofísicos que ampararon las 31 concesiones que se entregaron en el gobierno del PAN, a empresas extranjeras. Les leí en tribuna las 31 concesiones y la sorpresa fue ninguna para mexicanos. Se entregaron en el gobierno del PAN 31 concesiones mineras a empresas extranjeras, empresas de Canadá, de Inglaterra, de España, de Estados Unidos, ninguna a mexicanos y a mexicanas. Les dije, y no es ofensa, solo quien no tiene patria ni matria hace eso, porque darle tu riqueza nacional a una empresa extranjera, pues significa que no crees en tu país. Y después de esa investigación, tuvimos más de 10 reuniones con la Secretaría de Economía. De ahí surge la idea, el planteamiento técnico con especialistas del Instituto Nacional de Minería, de la Dirección de Minería, y el presidente, después de recibir a Evo Morales, retoma el tema y se lo encarga a Rocío Nale. Rocío Nale y yo hablamos, le entregué toda la información, los expedientes impresos, y comentamos desde ese entonces, o lo incluyo en la reforma eléctrica, me dijo, o nos vamos por una ley secundaria. Desde entonces ya estaba planteado ese tema. Nosotros sí hubiéramos querido que se protegiera al litio, a las tierras raras, Sheila, Sí. amable audiencia, y a los minerales estratégicos en la Constitución, en el artículo 27. Ellos argumentan que nacionalizamos el litio. No es cierto, nadie habló de nacionalización. El artículo 27 lo que establece es que el petróleo, los hidrocarburos, y nosotros queríamos que el litio, las tierras raras y los minerales estratégicos quedaran reservados para su extracción y explotación. Lo que ayer aprobamos en la modificación a la ley minera fue que la exploración, la extracción, el aprovechamiento quedara bajo la rectoría de un ente que se va a crear como Pemex, como existe en otros países, porque yo veo en el argumento que quieren justificar mis compañeros senadores de otras fracciones, sin que yo los tenga que ofender o descalificar por su postura, que es en otro sentido. Ellos defienden otros intereses, nosotros a la patria. Y por eso hay otras empresas, les pongo 2 ejemplos. Gazprom en Rusia, después de la desincorporación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, Rusia adquiere la mayor deuda de ese país con el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. ¿Qué hizo Rusia? Durante 20 años puso al gas natural que ellos poseen, 1/4 parte del gas natural del planeta, como divisa frente a los organismos internacionales y pagó la deuda. ¿Por qué les molesta
¿por qué les genera ruido? En lugar que digan, pues vamos a investigar cómo sí lo podemos hacer, ¿por qué no lograr que se pague la deuda con el litio? Por lo menos vamos a decir, vamos a intentarlo. Ah, no, bueno, porque tal vez ellos representen a los bancos extranjeros que quieran que la deuda sea pues de más de toda la vida, ¿no? Y que los hijos de nuestros hijos paguen esa deuda. Si Rusia lo pudo hacer con una empresa paraestatal, si Canadá, que les encanta mucho hablar de Canadá a ellos, si Canadá, que tiene la segunda reserva de agua dulce del planeta y tiene una empresa que se llama Hidrocanadá, doy datos, no es belborrea como dijo el señor senador, no, doy datos para que los investiguen. Hidrocanadá es una empresa estatal que administra las fuentes de recursos hídricos de Canadá con los que genera energía eléctrica. No permite la inversión extranjera en el aprovechamiento del agua en Canadá. Ya me estoy imaginando que México va a querer explotar el agua de Canadá y aprovechar. No hemos visto una empresa que diga Aguamex vendiendo agua de Canadá, de los manantiales del Niágara, ¿verdad? No lo hemos visto. Pero bueno, finalmente, Sheila, ¿de qué estamos hablando? ¿Podemos pagar la deuda externa? Sí, la debemos de pagar. ¿A qué nos vamos a enfrentar? A quienes no quieren que se pague la deuda. Claro, ¿cómo vamos a pagar la deuda si ellos dependen de los más de 650 mil millones de pesos que pagamos de deuda al año? Desde el 2000 al 2018 hemos pagado en 22 años entre 450 mil millones y 650 mil millones de pesos al año. Ahí está el presupuesto de egresos de la Federación y la Ley de Ingresos para que no digan que no hay argumentos, no hay base científica, no hay base técnica, donde año con año le pagamos a bancos extranjeros los intereses de la deuda. En lugar de pagar los intereses de la deuda, hagamos que con el aprovechamiento de nuestros recursos naturales paguemos la deuda, y esos recursos deben de servir para seguridad, salud, para la infraestructura ferroviaria. Otra mentira que escuché, lamentablemente, respeto pero no comparto, lo de Bolivia. Sí, que se lo preguntaba incluso la senadora Beatriz Paredes, ¿no? No, bueno, Beatriz Paredes, la senadora, muy gentil, una mujer muy preparada, conocedora del mundo. Ella ha sido embajadora en diferentes países. Es una mujer abrevada, que no te descalifica con su discurso, que te pregunta con objetividad y que cuando no está de acuerdo con argumentos te puede ganar un debate, pero es una mujer preparada, es una mujer que sabe. Y ayer, pero yo escuché hoy, hace un momento, a quien habló antes del servidor, decir que Bolivia es un desastre. Sí. Ah, caray. Bueno, por favor, investiguen cuál ha sido el país de América Latina que durante una década ha crecido al 5% el Producto Interno Bruto por el aprovechamiento de sus recursos naturales. ¿Saben cómo se llama ese país? Bolivia. Es un país de 10 millones de habitantes y ya están produciendo ellos baterías. Ah, que se abrieron a los alemanes, pues qué bueno. Nosotros con esta reforma no estamos cerrando la puerta al capital extranjero. Otra mentira que escuché. Justo no de eso que ayer en su exposición decía que las compañías extranjeras aún tendrían la posibilidad de invertir recursos para el desarrollo de tecnología o el estudio de este mineral. Pero esto antes estaba prohibido y ahora con esta reforma esto se modifica. Qué importante esto, Sheila. Mira, les explico técnicamente porque, repito, es una investigación de más de 4 años. Soy administrador público de profesión y estoy terminando mi doctorado en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración. No me levanté pensando en el litio, es una ocurrencia. Yo respeto el esfuerzo que cada quien hace por abrevarse en el conocimiento. Y debo decirte que en el caso de el aprovechamiento del litio, como tú lo estás comentando, este mineral blando, según los estudios que arrojan los permisos, en México
podríamos tener 4.5 veces el valor de la deuda externa en litio. ¿Quién lo dice? Alejandro Armenta, porque amaneció con esa idea. No, lo establecen los estudios geológicos que entregaron los gobiernos del PAN para justificar las 31 concesiones mineras a extranjeros. ¿Y cuánto vale hoy el litio? ¿Cuánto vale hoy? 1.150.000 pesos es el valor del litio actualmente. ¿Cuánto valía hace 2 años cuando empezamos a hablar de litio en el Senado? Valía 150.000, 200.000 pesos. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué dice el Banco Mundial? Banco Mundial, El Banco Mundial dice que para el 2050, la demanda de litio, minerales estratégicos y tierras raras crecerá en un 500%. ¿Qué dice el Banco Mundial? Porque les encanta dar referencias internacionales. ¿Qué dice el Banco Mundial? La industria de movilidad eléctrica está creciendo al 7%. ¿Quién concentra el monopolio de los minerales estratégicos y las tierras raras? China. Por eso China le compró a Canadá la única concesión que está en explotación ya, la de Bacanora. Yo acabo de estar en Sonora. Y el tercer argumento, hay que producir en México, a través de este ente público que se tiene que crear, hay que producir bromuro de litio, cloruro de litio. Ahí está. 2 conceptos, para que para estudiarlos. Para estudiarlo Sí. En la química. Y hay que estudiar un nuevo concepto para que no digan que son cuentos chinos. Litioquímica, no luego digan que por decir litioquímica estoy diciendo una barbaridad. No, la litioquímica es como la petroquímica, y de la litioquímica se derivan más de 2,000 subproductos del bromuro y del cloruro de litio. Base técnica, científica, química para el desarrollo de la industria nuclear, de la industria farmacéutica, de la industria aeronáutica, de la industria aeroespacial, de la industria de las tecnologías, y ahí nos podríamos seguir. Sí, sin duda. Para que vean la verborrea con la que yo me expresé el día de ayer. Sí, sin duda es un tema muy amplio, muy técnico, que a veces es difícil de comprender, pero por lo pronto, pues yo le agradezco mucho que nos haya compartido estos datos, esta información que ayer se daba a conocer también en su exposición, pero que es importante que el auditorio conozca y que tenga las dos partes, las dos caras de la moneda, Sheila, y que cree su Sheila, propia opinión. Sí. Que los empresarios mexicanos, yo le hago un llamado a los empresarios mexicanos para que se preparen para desarrollar la industria del litio, que se organicen para que el gobierno les venda el bromuro y el cloruro de litio, que es lo que va a pasar, y con ello, eso es, con el bromuro y el cloruro, ellos puedan desarrollar todos los derivados de la litioquímica para surtir de insumos a la industria de la telefonía o a la industria automotriz. Ahí es donde tienen que invertir. Y si vienen empresas extranjeras, sí, solo sí, nos transfieren tecnología. Cuando China le compra el primer tren de alta velocidad a Alemania, los chinos pusieron a un ingeniero automotriz, ferroviario, junto con un ingeniero especializado en industria ferroviaria alemán, y al término de la obra la tecnología alemana la tomaron los chinos, y hoy los chinos son los primeros en distribuir la industria ferroviaria de Europa. ¿Por qué nosotros no? Porque estos señores representan a los intereses que saquean a nuestro país. Esa es la diferencia, lo digo con mucho respeto. Y bueno, ellos representan eso, y que lo sigan haciendo, nosotros no. Nosotros queremos que el litio se aproveche para México y que sean empresas mexicanas. Hay empresas mexicanas, te doy un dato. Luna Lithium es una empresa mexicana de capital nacional que está transformando en México los autos de combustión por autos eléctricos en la Ciudad de México. Y les doy otro dato. En Cuetzalan, Puebla,
la comunidad indígena. Para los que dicen que no tenemos capacidad y que mejor los chinos vengan a desarrollar, que los chinos vengan a desarrollar el litio de mala calidad que tenemos, porque nosotros no podemos, y además nuestro litio es una porquería. Eso es lo que dicen ellos. Bueno, vayan a la Tosepan, los invito, vayan a la Tosepan en la sierra nororiental de Puebla, en Cuetzalan, los indígenas náhuatl ya están produciendo con litio baterías solares, celdas solares. ¿Cómo es posible que ofendan a los ingenieros mexicanos? Quien dice que no se puede, están ofendiendo a la UNAM, a la UAP, están ofendiendo a los tecnológicos, están ofendiendo a las universidades técnicas, a las universidades privadas públicas del país, que tienen capacidad. Si así hubiera pensado Lázaro Cárdenas, no se hubiera desarrollado la industria petrolera, o no se hubiera desarrollado la industria eléctrica. Se electrificó más del 90% del país con la nacionalización de la industria eléctrica. Senador, claro que son dos visiones, la de los que quieren que México sea un país de materias primas, que son ellos, y la de los que queremos que México sea una potencia. Nosotros estamos a favor de que México sea una potencia y los mexicanos tengamos mejor calidad de vida gracias al litio. Senador Alejandro Armenta, le agradezco mucho estos minutos para MBS Noticias y seguimos muy atentos al tema. Muy buen día. Gracias, Sheila, con mucho respeto a ti, a tu audiencia, a tus colaboradores. Muchas gracias. Excelente mañana. Muy buen día, hasta luego.